Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en Plaza Maratones. Sintonícenos, televidentes, adultos mayores, hijos de los adultos mayores y nietos de los adultos mayores, en www.esportiva TV, canal 500, y estamos en vivo. Estimados adultos mayores, hoy iniciamos un ciclo de entrevistas con gente paradigmática en el deporte y que participaron en Juegos Olímpicos del 68. Ustedes saben que este año se cumplen los 50 años de haberse celebrado aquí los Juegos Olímpicos del 68, de aquella época de que trajeron Clark Flores los Juegos Olímpicos allá en la ciudad de Baden-Baden, en Alemania. Bueno, pues es un hito en la historia de nuestro país haber traído Juegos Olímpicos, sobre todo porque se iban a realizar en una ciudad de 2.200 metros de altitud. Y hoy para mí es un honor presentar a dos personajes paradigmáticos en el ámbito del baloncesto, del básquetbol. A mi lado derecho tenemos a Arturo Guerrero Moreno, profe de educación física de esa generación olímpica allá en la Escuela Nacional de Educación Física. Arturo, muchas gracias, de verdad, que hayas aceptado la invitación para adultos mayores. No, Mina, para mí es un honor y un privilegio estar aquí y poder transmitir algo a toda la afición y sobre todo que sepan cómo fue preparación y formación y la participación de México en esos gloriosos Juegos Olímpicos de 1968. Y desde luego aquí a mi lado izquierdo, en su pantalla a su lado derecho, también un personaje del básquetbol mexicano, presidente de la Federación Mexicana de Básquetbol, Julio Ortiz. Julio, muchas gracias de estar aquí, engalanan de verdad esta mesa de trabajo. Gracias, Julio. No, gracias, Mina. El agradecido soy yo. Quisiera darles un abrazo y un saludo muy, muy afectuoso a todos esos adultos mayores, en donde mi fraterno Arturo Guerrero y su servidor nos encontramos en el último cuarto de esta vida. En el otoño de la vida. Y como dijera un poeta que ha venido aquí, viejo yo, viejos los cerros, vieja mi vieja, y sin embargo me mima y me encanta. Pues así es, aquí han pasado muchas personalidades, ya cumplimos un año en este programa, Arturo, Julio, y pues hemos tenido muchas personalidades, y bueno, pues era obligado. Yo le hablé a Enriqueta Basilio, le comenté que ibas a estar, seguramente Enriqueta nos está sintonizando en internet, ella está un poquito delicada de salud, pero nos está viendo, te manda un saludo. No sabía que iba a venir Julio, pero también le vamos a mandar un saludo. Ketita, si estás allá detrás de las cámaras, allá en tu televisión, en tu computadora, te mandan un abrazo mis invitados y yo mismo. Ahora nos vamos para más o menos se den cuenta de la magnitud del personaje Arturo Guerrero Moreno. Vamos a pasar este pequeño video de 1 minuto con 14 segundos. Venga, Iván. Su amor a México fue y sigue siendo lo más grande para él. Originario de León, Guanajuato, nace en el año de 1948. Sus inicios en el básquetbol son a los 9 años de edad, y para él se convierte en una religión. En esos primeros partidos, a veces no tenía ni para tenis, pero la pasión era más fuerte que cualquier cosa. Su primer apodo fue el de El Pitos Guerrero, pero el más grande de todos es sin duda el de Mano Santa, ya que todos afirman que sus tiros al aro eran fenomenales, llegando a anotar hasta 52 puntos en un solo partido. Jugó en Brasil y en Italia y representó a México en Juegos Olímpicos, Panamericanos y de toda índole, vistiendo la camiseta en 1,359 ocasiones. Tuvo 5 ofrecimientos para jugar en la NBA, pero no lo aceptó, ya que esto implicaba dejar de representar a nuestro país. Es considerado el mejor basquetbolista mexicano del siglo pasado. Hoy, en el último pitazo, Arturo Mano Santa Guerrero. Amables adultos mayores, pues ya vieron ahí la leyenda del siglo, en el siglo XX, pues sin duda es Arturo Guerrero. Aunque bueno, hay algunas situaciones controvertidas, pero hoy aquí está con nosotros Arturo Guerrero, mejor conocida con el Mano Santa. ¿Por qué estudiaste educación física, mi querido Arturo? ¿Cómo llegaste a la escuela?
Pues bueno, educación física para mí siempre fue algo muy, muy importante y muy formativo, ¿verdad? Y afortunadamente tuve allá en Guanajuato, en León, como director del deporte en el estado, el profesor Sabino Rodríguez, egresado de las primeras generaciones de educación física, y siempre me estuvo culminando, me estuvo diciendo que estudiara educación física, ¿verdad? Se dio el tiempo y yo estaba estudiando prepa, el bachillerato de leyes, y terminando el bachillerato en la Universidad La Salle, pues opté por irme a la Escuela Nacional de Educación Física, donde pues me sentí muy, muy realizado, me sentí muy a gusto, me sentí muy dentro de mí, que estaba cumpliendo con una formación que me llevaba precisamente a mis ideales deportivos, de formación, de integración y de difusión dentro del deporte. Y allí fue precisamente en los tiempos, poquito antes de los Juegos Olímpicos de 68, que ingresé a la Escuela de Educación Física. Yo soy de la generación 67-69, vamos a cumplir ya también 50 años de egresados de la carrera, y pues me siento muy, muy halagado precisamente el haber escogido esta carrera para poder difundir todos los conocimientos y todas las experiencias que el deporte nos ha dado en una trayectoria ya de muchos años, y que ahora veo con orgullo y con satisfacción muchos alumnos que ahora son grandes jugadores, son grandes empresarios y que son gente de bien, y que esto también lo llena a uno de mucha satisfacción. Muy bien, Arturo. Y Julio, Julio Ortiz, ¿tú cuándo conoces a Arturo? Y seguramente tú le dijiste, tú tienes madera de un excelente basquetbolista. Platícanos un poquito. Pues un poco para que sepa el público de dónde vengo. Yo vengo de un barrio de la colonia Roma que se llama Romita. La Romita. Ahí nacimos todos mis hermanos, fuimos 5, y mis padres nos apoyaron ahí para estar en el Colegio México. Entonces los maristas nos enseñaron a jugar básquetbol, y yo iba a ver a mi fratelo Arturo a la Arena México, me trasladaba ahí 2 cuadras y lo iba a ver, y yo siempre dije, quiero jugar en esa selección como él. Y bueno, en los campeonatos juveniles, ahí nos vimos en varias ocasiones, pero él ya había crecido mucho a nivel de selección nacional, y en el 68 con Lester Lane pues hicieron un extraordinario papel, el 5º lugar olímpico aquí en México, de todos un orgullo, y yo siempre Puma, por eso uso esa gorrita mi gorra de los Pumas. ¿Cómo no te voy a querer? Exacto, yo desde juvenil representé a los Pumas, y 5 años, yo soy licenciado en Economía de la UNAM, y después hice ahí una maestría en negocios en el IPADE, y mi fratelo en alguna ocasión, participamos en un Panamericano, un Centroamericano, un Centrobásquet, y después en algunos otros torneos internacionales, y más adelante, en 1990, me llama a la casa y me dice, ayúdanos en la federación, y Raúl González estuvo de acuerdo, y ahí empezamos a trabajar juntos, mi fratelo y yo, cuando realmente había un cariño y todos eran mexicanos en la selección. Yo siento un papel extraordinario, que estamos todos los que de esa generación y todos los que estamos orgullosos ya de la tercera edad por este deporte, queremos rescatarlo, porque como sabes, doctor, hace mucho tiempo el básquetbol nacional no tiene rumbo, y aunque ha habido equipos y muchachos representativos de México, muy buenos, muy buen material humano, el básquetbol no está unido, y yo creo que vienen tiempos de cambios, yo creo que vienen tiempos en donde todo el básquetbol nacional, yo les pido que estemos atentos para unirnos y trabajar en forma conjunta como debe ser este país. Pues ahí está, querido público que nos ve, ojalá que desde aquí, desde esta mesa, les lanzamos un llamado para que se unifique el básquetbol, tierra de grandes basquetbolistas, y un ejemplo está aquí en la mesa. Arturo, platícanos en esa generación 67-69,
pues tú estabas en primero, ya estaban cerca de Juegos Olímpicos del 68. Sí. ¿Cómo fue tu vida ese año 1967? Pues bueno, yo llegué acá al Distrito Federal en 1965, ¿verdad? Cuando me trajo el profesor Córdoba a la Universidad de La Salle. Y jugué un partido aquí en México, solamente un partido había jugado yo y ahí fue precisamente que tuve el llamado a la selección nacional. Yo estaba por cumplir 17 años y pues realmente fue algo que me sorprendió muchísimo, ¿verdad? Entonces ya comenzó un cambio de vida muy, muy drástico para mí, porque ya tuve que concentrarme en el Centro Olímpico, pero lógicamente cumpliendo con un sueño que yo tenía de vida, ¿verdad? Estar en la selección nacional. En la selección ¿Lo nacional. imaginabas a tus 16 años? Pues yo tenía planeado que iba a estar en la selección, pero realmente dio un vuelco y dio un giro mi vida muy drástico de un momento a otro, ¿verdad? Que con solamente un juego que jugamos ahí en la Universidad de La Salle contra lo que ahora es la Universidad de las Américas, que tenía puros jugadores americanos, y pues nos tocó hacer un trabajo relevante esa noche, ¿verdad? Metí 52 puntos y de ahí estaba Lester Lane en el juego, ¿verdad? Y te vio. Y me vio, y de ahí fue el llamado a la selección, y posteriormente pues ya seguí ahí con él. Ya para el año de 66 fue a mi primer mundial, mis primeros Juegos Centroamericanos en Puerto Rico, ¿verdad? Donde ya siendo primer cambio, yo entraba de la banca como primer cambio, pero me tocó la fortuna de ser campeón anotador, viniendo de la banca, ¿verdad? Y para el mes de septiembre del 66, ya me tocó la fortuna de formar parte del equipo titular. Muy bien, Arturo. ¿Y qué me cuentas? Porque en la Escuela de Educación Física en esa época había grandes basquetbolistas, incluso formaron parte de la selección nacional. Sí. ¿Iban en el mismo grupo? Y mencióname alguno de ellos, Tiscareño, creo. Sí, ¿no? Sí. Lo que pasa, Mina, es que el torneo interno de la ENEF estaba muy cotizado, ¿verdad? Y era una guerra, una guerra civil ahí. ¿En tu grupo había más basquetbolistas? Sí, había más basquetbolistas, pero no de selección. Entonces, como entramos 3 de la selección olímpica a la ENEF en el 67, que fue Fernando Tiscareño, Ricardo Pombián y un servidor, entonces nos pusieron en grupo diferente, para precisamente cada uno tuviera su equipo, ¿verdad? Y eso, pues era algo muy relevante, porque los juegos eran a morir, ¿verdad? Recuerdo el gimnasio de la ENEF que se super llenaba de toda la gente allí, ¿verdad? Porque veía que era como una final mundial, ¿verdad? Donde nos dábamos. En otros grupos, pues, por ejemplo, estaba el Meme Sáenz, estaba Rodolfo Reina, estaban otros Zorrero también estaba en otro. Entonces todo eso fue dándole precisamente un matiz muy importante y muy bonito al básquetbol en la ENEF. Y dime la verdad, ¿quién fue el campeón de ese torneo interno en ese año donde estaban las glorias del básquetbol, no? Fíjate, Mina, que era bien, se tenía que decidir por goal average, porque, por ejemplo, mi grupo, nunca le ganamos al de Tiscareño, y siempre le ganamos al de Pombián. Y el de Pombián siempre le ganó al de Tiscareño. Había un triple empate. Había un triple empate y siempre se decidía por goal average. ¿Y quién ganó? Y un año ganamos nosotros, otro año ganaron los de Tiscareño y otro año ganaron los de Pombián. Salomónica. Sí, estuvo muy bueno, pero era algo precisamente que todos los egresados de la ENEF inclusive iban a ver los juegos ahí en el gimnasio de la ENEF. Mira, yo alguna vez platiqué con Leopoldo González, que en donde quiera que se encuentre, Charrito. que en paz descanse el Charro, El me parece que él te recomendó con Córdoba. Bueno, ¿Es cierto? ¿Para la Universidad del Valle de México? No, la Universidad La Salle. La Salle, perdón. La Universidad La Salle. Él estuvo precisamente en esa gira que fueron a León, porque antes de que yo viniera para acá, La Salle hizo una gira para allá, para el Bajío. Entonces fueron a jugar contra nosotros a León. Fueron a jugar a Irapuato. Y entonces los invitaron a León y el profesor Córdoba no quería ir. Entonces ahí precisamente el Charrito, en paz descanse, mi querido profesor Leopoldo González, y Eduardo Curcio, también en paz descanse, le decían: profesor, vamos a León porque ahí hay un muchacho que nos podemos traer a la universidad. Y entonces aceptó, ¿verdad? Y tal fue su gusto de haber ido allá al profesor Constancio, que jugamos un domingo. Y entonces recuerdo que la semana siguiente era Semana Santa.
y ellos tenían vacaciones en la Universidad de La Salle, y dijo, nos quedamos otro juego, dice, nosotros pagamos todos nuestros gastos, la universidad paga y todo eso, porque quiero ver otro juego a este muchacho, y jugamos de nuevo. Nos tocó la fortuna de ganarles allá con nuestro equipo de León, y entonces el profesor precisamente de ahí fue que nació eso. Posteriormente tuvo este torneo internacional en La Salle, y por medio de carta, porque en aquel entonces no había casi teléfono, no había fax, no había nada, fue por telégrafo, carta. A lo mejor. Por carta, me mandó una invitación para venir a ese torneo, a verlo, no a jugarlo, ¿verdad? Y resulté que jugué el último juego, por indicaciones de él, ¿verdad? Entrené un día con los muchachos. ¿Cómo te fue? Pues fue precisamente el juego 52. El día que le ganamos a la Universidad de las Américas con los americanos, y con el querido coach también, Mo Williams, también muy querido, ¿verdad? En paz descanse también. Y pues todo eso precisamente es parte de la iniciación de todo esto que fue siguiendo ya paso a paso, que después fue consolidándose en ciertas formas. Por ejemplo, cuando fueron los Juegos Olímpicos de 68, pues me tocó quedar entre los 10 mejores jugadores de los Juegos Olímpicos. Quedé en el segundo cuadro ideal, y Manuel Raga quedó en el tercer equipo ideal, y pues era muy satisfactorio para Lester Line, ¿verdad? Que dos de sus jugadores hayan quedado entre los 15 mejores jugadores del mundo, y esto originó que tuviera ofrecimientos de becas de los Estados Unidos. Tuve 33 ofrecimientos de beca, ¿verdad? Y opté por irme a la Universidad de Nebraska, porque pocos días antes de los Juegos Olímpicos habíamos jugado contra la Universidad de Nebraska, y el coach Joe Cipriano, de ascendencia italiana, pues hizo mucha amistad conmigo, ¿verdad? Y opté por irme allá, ¿verdad? Desgraciadamente estaba en el primer año cursando allá en la Universidad de Nebraska. Mi madre tuvo una enfermedad de cáncer, ¿verdad? Y tuve que regresarme, ¿verdad? Muy bien, o sea, la sangre llama y regresaste a acompañar a tu mami. Julio, ¿y tú cómo veías esa proyección meses previos a los Juegos Olímpicos del 68 con el equipo de básquetbol? ¿Qué pensabas del básquetbol de la selección mexicana? Bueno, nosotros tuvimos la fortuna de jugar con la mitad de los equipos que participaron en los Juegos Olímpicos, o sea, el equipo universidad. Jugamos contra Italia, Brasil, Bulgaria, Corea, Marruecos, y en alguna ocasión jugamos también contra ustedes, Fratello. Entonces, pues para nosotros, imagínate, estando en la universidad y yo iniciando prácticamente en 67, ingresé al equipo de Liga Mayor de la UNAM, hasta la fecha, pues es mi familia. Yo a Arturo le digo Fratello porque pues hemos sido familia de toda la vida, como hermanos, como hermanos, exacto. Y no solamente es este deporte el que nos une, sino pues nuestros viajes, nuestros temas, nuestros éxitos, también nuestros fracasos. Hemos vivido pues prácticamente, tenemos 70 años, y pues de los cuales hemos estado en el deporte más de 50, y nos da mucho gusto. Yo 60, creo que más, ¿verdad? 60 bueno, en el deporte. Me traté ese de es su calculito para que no se oyera tan fuerte. Y después, ante esa invitación que tuve de él de participar nuevamente en el básquetbol, pues me hice un apasionado. Y hay un antecedente también, Nina, que debe de saber, que yo me caso con la hija del entrenador de la selección de los Pumas, que era Agustín García. Y Agustín García, pues resulta que es un jugador extraordinario que estuvo en los Juegos Olímpicos de 48 en Londres. En Londres fue. Y fue el entrenador de la selección nacional en la Olimpiada de Tokio en 64, cuando lleva al equipo con solo 10 jugadores y ganan el preolímpico en la participación, y van a los Juegos Olímpicos en Tokio, que ahora en el 20 va a ser nuevamente allá. Entonces tengo, por una desgracia, muere Patti, mi esposa, pero tengo 2 hijos y 2 nietos viviendo en Chihuahua, y esto me une mucho al básquetbol. Recientemente, y hablando del equipo de 68,
pues primero se nos va Lester. Lester, ¿en qué año se fue Lester? 73. Muy bien. Él todavía en una plenitud de vida, le da un infarto. Posteriormente fuimos a despedir al Carlos La Aguja Quintanar en Poza 2010, Rica. ¿En qué año? 2010. Más para acá, ¿no? Sí, fue una cosa muy emotiva esa despedida, porque fuimos 10 de ¿Y sus cuántos compañeros. quedan vivos, Arturo? Bueno, yo quiero Luego comentarle falta Óscar Asiain, falta Óscar Asiain. que Óscar Asiain, precisamente el día 7 del 2017 de marzo de este mes, pasado va a ser mañana. un año que Mañana. muere, Mañana. el día de mañana, Cumple pues un año. tenemos a Óscar Asiain, que se nos fue con un cáncer que lo mató en muy poco tiempo, y bueno, ya son 50 años de esos Juegos Olímpicos, es una cuestión natural. El más joven de la selección. Él era el más joven, de Óscar. la selección. Bueno, a su familia, a sus deudos, desde aquí un abrazo muy cálido por ser también una figura del deporte mexicano, un paradigma del deporte mexicano. Y hay un asunto interesante allá en Chihuahua, con una sociedad muy participativa. Organizamos una fundación, la Fundación Amigos de Óscar Asiain, para apoyarlo, y precisamente han hecho un muy buen trabajo. Le van a hacer un gran homenaje el día de mañana, van a tener una misa, y la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio de allá, nuestro amigo Javier Cota, que es el vicepresidente, perdón, han hecho un trabajo extraordinario, y en el apoyo a esos El jugadores, licenciado Pablo Zapata. a don Pablo también, que nos apoyó mucho, lo fuimos a ¿Van a estar despedir. ustedes? No, desafortunadamente no tenemos. Pero bueno, hay mucha gente que nos ve en Chihuahua. Ya nos ve Francisco Javier Hernández, el tío del Virito Hernández, El que Virito ustedes de- saben quién es ese de- basquetbolista. exacto, sí. El Viro Hernández allá en... Yo lo debuté en el 2002 contra Argentina. Muy bien, pues parece que también fue a jugar a Israel. Yo lo Sí. saludé ahora en el premundial. Platicamos un ratito, y en el preolímpico de vóley ahí lo saludé, me saqué una foto. Bueno, pues su papá y su tío Francisco Javier Hernández, Sí. en la quinta Don Ramón, ahí tienen un rebote a mano con pelota dura, y ellos hacen un torneo de básquetbol del Pavo, y todo lo que juntan las entradas son kilos de arroz, de frijol. Agarran una camionetita grande y la llevan con los rarámuris, una obra Sí. muy importante. Pues amigos, pues vayan a la misa del primer aniversario de la muerte de Óscar Asiain. 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 Ruiz. Ruiz. Y bueno, pues la gran familia del básquetbol está con su familia. Esta fundación habla por sí sola. Mi querido Arturo, platícanos de los Juegos del 68. Tienes mucho aprecio por el Palacio de los Deportes, era ¿Cómo no? como un anexo de nuestra Escuela de Educación Física. Platícanos Pues sí, eran- cuáles fueron los primeros Juegos y cuándo se concreta el quinto lugar. Eran parte de los terrenos de la escuela, Mina, ahí donde está el Palacio de los Deportes. Entonces, pues todo eso, precisamente cuando lo estaban construyendo, que estábamos ahí de estudiantes y íbamos a ver cómo iba la construcción. Pero lo que sí quiero decir que, pues, el participar en los Juegos Olímpicos El año de 1900. es algo muy importante, algo muy diferente a todos los demás deportistas, porque esto ya como dice el eslogan de Olímpicos Mexicanos, olímpico una vez, olímpico toda la vida. Pero más que nada unos Juegos Olímpicos en nuestro país, en nuestra capital, pues ha sido algo de veras que nos marcó por siempre, porque toda la delegación éramos un equipo, o sea, no importaba el deporte en el cual participaban, porque convivimos 3 años ahí concentrados en el Centro Olímpico. Entonces todo esto nos dio una identificación y una identidad muy propia, muy particular y muy sincera, nos adentramos mucho unos con otros, ¿verdad? Y éramos una gran familia, íbamos a torneos internacionales, a panamericanos, centroamericanos, y íbamos a apoyar a los demás deportes, ¿verdad? Y todo esto precisamente era algo que sentíamos, los triunfos los gozábamos de los demás, y las derrotas también las sufríamos juntos con ellos. De los Juegos Olímpicos, cuando salimos de la Villa Olímpica, recuerdo que los autobuses nos dejaban como 2 kilómetros antes del estadio universitario de la UNAM, que ahí fue la inauguración. Íbamos caminando y lógicamente pues toda la gente que nos veía en el camino, en el trayecto,
pues el mexicano, ¿verdad? Con toda su folclore, su sí, ánimo. exactamente, y échale, y pártenle y esto, aquello, ¿verdad? Y pues eso nos llenaba de muy... Pero mira, te quiero decir que a la hora de entrar al estadio, cuando la exclamación de toda la gente cuando entra la delegación, fue algo que nunca en la vida volvimos a sentir, porque al lado de mí iba el Pollo Zuna de voleibol, y me dice, Guerras, no siento las piernas, le digo, yo tampoco, le digo, sentíamos como que íbamos flotando, ¿verdad? Levitando. Exactamente. La energía de la gente. Exactamente, fue algo, de veras, en la vida lo he vuelto a sentir, y en todos los eventos posteriores que participé y que fueron afortunadamente bastantes, pues esa sensación fue algo muy importante. Recuerdo pues el sargento Pedraza, que era muy amigo mío, ¿verdad? Y que me iba a ver muchas veces jugar, y cuando en el Centro Olímpico ellos tenían alguna dinámica de jugar básquetbol, ahí el profesor Hausleber los ponía a jugar básquetbol, y me invitaba el sargento Pedraza y jugaba con ellos básquetbol, ¿verdad? Y en los juegos iba, y luego después yo 2, 3 ocasiones llegué a subirme en la moto cuando iba en competencias de caminata para apoyarlo, era él padre, y a Pablo Colín. Fue una hermandad, ¿no, mi querido y a Pablo Arturo? Colín, ¿mandé? Era una hermandad. Definitivo, no, era algo de veras. Con el Tibio Muñoz, el día que jugamos contra España, ¿Cómo quedó ese juego? Le ganamos por un punto, pero lo importante de esto, que comimos juntos el Tibio y yo, y ahí en la comida me dice, Guerras, gánale a España, dice, yo gano una medalla. Órale pues, y nos dimos la mano, y ya se fue él a su competencia. ¿Cuántos días antes de su evento? Ese mismo día. O sea, él se fue a su competencia, a la alberca olímpica, que estaba ahí a un lado del Juan de la Barrera, y nosotros en el Palacio de los Deportes. Y entonces al medio tiempo anuncian la primer medalla de oro en la selección de México. Dice, Juegos Olímpicos, Felipe Tibio Muñoz, 200 metros pecho. Ay, caray, me dio una gran satisfacción. Pero dije, bueno, él ya cumplió, ¿verdad? Ahora me queda a mí todavía medio juego, y nosotros íbamos empatados con España al medio tiempo. Y faltando precisamente como 6 segundos del juego, me hacen a mí un foul, y tuve 2 tiros. Íbamos un punto arriba, y con los 2 tiros nos subimos 3, ¿verdad? Sacan ellos de lado a lado, y Clifford Luick, de canasta a canasta, metió la canasta, ¿verdad? Afortunadamente no había línea de 3 puntos, ¿verdad? Si no, nos hubiéramos ido a tiempos extras. Pero ganamos por 1, ¿verdad? Y lógicamente esto, al llegar a la villa, pues ahí con Felipe nos dimos un gran abrazo, ¿verdad? Y pues él con su medalla de oro. Y así podemos continuar muchas anécdotas. ¿Y ese triunfo determinaba que pasaban a las semifinales ustedes? Bueno, en nuestro grupo... Los grupos eran de 8 países. En aquel entonces todavía participaban 16 países. Entonces, en nuestro grupo nos tocó Rusia y nos tocó Brasil, aparte de todos los demás, ¿verdad? De Polonia, nos tocó España, Bulgaria, Cuba, Corea, Marruecos. Ganamos 5 partidos, perdimos 2. El juego de Brasil fue precisamente el juego que nos costó el no ingresar a los primeros 4 para buscar las medallas. Nos ganó Brasil ese partido. Y nosotros teníamos mucha confianza, porque el año anterior, en los Panamericanos de Winnipeg en 67, donde solamente perdimos con Estados Unidos, ganamos la medalla de plata, le ganamos a Brasil, en un juego muy cerrado, ¿verdad? Por 2 puntos le ganamos, pero fue un gran juego. Y pues todo el mundo tenía muchísima confianza, nosotros también teníamos mucha confianza, y desgraciadamente pues perdimos por 5 puntos contra Brasil esa oportunidad, y no ingresamos a los primeros 4. Entonces tuvimos que pelear del 5º al 8º. Jugamos contra España, le ganamos a España, Polonia le gana a Italia, y nos toca jugar contra Polonia por el 5º lugar. Quiero decirles que antes de los Juegos Olímpicos fue el preolímpico en Monterrey, y ahí calificó Polonia y calificó España, ¿verdad? Pero jugamos contra Polonia en el Centro Olímpico. Un tremendo juego, ¿verdad? Y jugamos una defensa presionada tremenda que teníamos con Lester Lane, y ganamos 103-47, Mina.
O sea, ahí por eso era la gran confianza de toda la gente de que estábamos por una medalla. Yo siento que ahí en ese momento estábamos en nuestro punto máximo de preparación. A lo mejor fue un poquito de sobreentrenamiento lo que tuvimos, y que porque a Polonia nos costó un trabajo ganarle acá en los Juegos Olímpicos. Ya por la medalla, por el quinto lugar, le ganamos, a haber sido por 8 puntos, ¿verdad? Pero muy cerrado, se lo sacamos en los últimos 2 minutos, ¿verdad? Y en el grupo también nos costó, porque jugamos 2 veces contra Polonia, nos costó muchísimo trabajo ganarle. Y pues todo el mundo recaíamos, se me hace que 15 días antes era nuestro punto máximo de preparación. Tuvimos una gira a Europa, en la cual pues tuvimos triunfos muy meritorios allá, ganándole a Francia, perdiendo con Yugoslavia. Jugamos tres partidos con Yugoslavia, uno en Zadar, uno en Zagreb y otro en Split, y casualmente el primero lo perdimos por 3, el segundo por 2 y el tercero por 1 contra Yugoslavia, que fue medalla de plata. Pero era impresionante. Fue medalla de plata aquí en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Le ganó a Rusia. Entonces, pues todos esos antecedentes, precisamente jugamos la Copa Generalísimo en Madrid, donde estuvo allí Francisco Franco, y estuvo don Juan de Borbón, ¿verdad? El papá del rey Juan Carlos, estuvieron ahí en el juego. Le ganamos a Francia y le ganamos a Rumania, y jugamos por el campeonato contra España, un juego tremendo, ¿verdad? Perdimos en 2 tiempos extras contra España, y cosa rara, ¿verdad? Que nunca en la vida Raga y yo salíamos por faules, y ese juego salimos por faules. No sé si haya influido el arbitraje, ¿verdad? Desde luego. El arbitraje, Franco, ¿verdad? Pero a lo mejor Franco. Pero lógicamente, fue un juego muy bonito, muy cerrado, y la gente salió muy contenta ahí del pabellón de deportes de Madrid. Mira, le vamos a pedir a Iván que si nos da el siguiente video. Dura como 22 minutos, no vamos a ver los 22 minutos, pero yo ayer lo estuve viendo con mucho detenimiento, y me gustaría que nos pasara los 4 últimos minutos y que Arturo nos hable de... No, uno que dice leyendas deportivas de... Bueno, entonces ahorita, antes, si te parece, Arturo, Julio, aquí hay una sección que le recomendamos a nuestros adultos mayores qué hacer en la semana, en el fin de semana, y hay una exposición muy buena, queridos adultos mayores, que también se la recomiendo a Julio y Arturo, que está ahorita en Ciudad de México, porque él vive en León, pero Julio vive en Ciudad de México. Visitar el Museo Nacional de Arte, conocido por sus siglas MUNAL. Es una delicia ir al MUNAL, pero hoy hay una sorpresa. Inició esta exposición el 27 de febrero que se llama Caravaggio. ¿Quién fue Caravaggio? Bueno, pues es un italiano, un pintor de mucho renombre. Pues tú que estuviste en Italia, a lo mejor fuiste a ver alguna pintura de Caravaggio. ¿No es portugués? No, Caravaggio es el apellido, es una ciudad de Caravaggio, aunque él no era de Caravaggio, era de Roma, pero se autonombró como que si fuera de Caravaggio. Pero realmente se llamaba Michelangelo Miseri. Y la exposición en domingos es totalmente gratuita, los jubilados entran gratis, adultos mayores váyanla a ver. Hay como unos 16 cuadros, y el cuadro número 17 remata en una pintura que la están resguardando ahí como si fuera el penacho de Moctezuma o algo mejor. Y ahí ven un cuadro muy interesante de una pareja en donde está una gitana leyéndole la mano a un aristócrata italiano, y pues le lee la mano, pero le roba el anillo, ¿no? Y entonces había una bula del Papa en esa época que prohibieron los juegos de cartas, de canasta, y entonces la pintura de Caravaggio precisamente es como una contrapropuesta para que... De canasta, pero no básquetbol. No de básquetbol, no de canasta, de cartitas, ¿no? Que porque era indigno y que era de mucha baja calaña el que jugaran, y prohibió muchos juegos el Papa Clemente VIII. Y vean cómo la Iglesia históricamente se ha metido en nuestros deportes. Aquí el juego de pelota fue suspendido por una bula papal, y bueno, se fueron refugiando, y el juego de pelota lo siguen jugando en ese último reducto adelantito de Mazatlán, en varias rancherías, en el Quelite,
en los llanitos, etcétera. Pero ahí sigue vivo el deporte. Julio, venga. Iremos a esa exposición. Sí. Gratuita, ¿De cuándo, cuándo es, Mina? Hasta finales de... hasta abril. Toda la Semana Santa y finalizando, ahí termina la exposición. Pero hay una película, son 10 pantallas, en donde pasan todas las obras de Caravaggio y es impresionante por la música y los efectos, ¿no? Pero es una reflexión muy importante la obra de este pintor Caravaggio, que yo había visto alguna vez una pintura. En el siglo pasado había venido solamente una pintura de Caravaggio. Hoy viene también una sola pintura, pero el concepto de la película y después entrar en la alfombra y ver hacia atrás, hacia adelante y la música, y realmente es muy contagiante. Además hay muchas pinturas de los clásicos de la pintura renacentista, y hay una exposición de esculturas, ¿no? de Mirelles, un arquitecto de origen español, y hace unas esculturas preciosas. Las dos que me llamaron mucho la atención son la Malinche y Moctezuma, que dicen que Moctezuma Xocoyotzin, el que se encontró con Hernán Cortés, era pareja, y dice la cédula, con la Malinche. Entonces vayan a ver, diviértanse, caminen, le dan 2 vueltas ahí a la antigua casona de Jicotenca, y entran al Munal, y si tienen lanita, pues comen ahí al lado en el Cardenal, que es carito, y si no, pues se meten a las comidas corridas de a la vuelta de Allende, que son al sacristán. Al sacristán, sí. Julio, ¿y tú cómo viste esos Juegos Olímpicos? ¿Qué hacías tú cuando jugaba la selección de México? Yo estaba viendo los Juegos, pero quería hacer antes una reflexión. Lo importante de esos Juegos, y acaba de comentar Arturo, mi fratello, el nivel que tenía México, y que México en esos tiempos era protagonista a nivel mundial, estaba en los 10 primeros equipos del mundo y ganaba o perdía con España, por ejemplo, en esa ocasión que dice que Luik estuvo a punto de ganarnos o de empatar si era de 3 puntos. En Augsburgo perdemos por un punto y va a la Olimpiada de España. En la Olimpiada siguiente en Canadá le ganan por un punto a Hamilton a España. Entonces México se mantuvo por todo ese tiempo, que por eso es tan añorado, en los 10 primeros equipos del mundo. La segunda reflexión es que a los mexicanos nos gusta el básquetbol. Claro. Nosotros, que hemos tenido la oportunidad de jugar por toda la República, sabemos que a los mexicanos les gusta el básquetbol y son muy buenos exponentes. Tenemos una gran afición que, a pesar de todos estos años los avatares de los avatares, exactamente, no han podido deshacer esa gran afición al básquetbol. Es por eso que yo los invito, que en estos tiempos de cambio podamos hacer algo realmente sustantivo, algo muy sólido, por rescatar a este deporte que, créanmelo, es uno de los grandes deportes del mundo, y a los mexicanos les gusta. Hemos sido terceros, cuartos, quintos, sextos del mundo, hemos sido protagonistas, y por qué no, en el 2036, que ya estamos a unos años, regresamos a ese tercer lugar a México. Del 36. Del 36 del siglo pasado. pasado. Pues ahí está el compromiso, y mira que dices eso, es muy importante. Ustedes han oído hablar de Aida Román, la medallista de plata en tiro con arco. Es hija de un profesor de educación física, Enrique Román Camuñas. Ella es Aida Román. Y bueno, fue mi compañero ahí en Venustiano Carranza. Él era inspector de primaria y yo era de secundaria, así convivimos mucho con él. Y me platicó la historia, porque algún día pues le invitamos una carnita asada ahí después de que había regresado China, que no había ganado medalla, pero había hecho un buen papel. Y yo le preguntaba a Aida Román que por qué tiro con arco. Y dice, pues mira, mi papá me llevó a practicar mucho básquetbol, a mí me gustaba en lo particular mucho el básquetbol. Estudié en la Prepa 7, en La Viga, Espuma. Y incluso jugué fútbol americano, pero sabía mal, yo me ponía y sí, le metía duro a los fregadazos, y jugó con el equipo de los Delfines de la Prepa 7, y le pusieron Delfines porque al lado hay un restaurante famoso que se llama Los Delfines, Boturini y La Viga, pero la Prepa está en Soquipa
y la viga, y entonces un buen día pues yo jugaba muy bien básquetbol y un día le dije a mi papá, oye papá, pero yo nunca voy a llegar a hacer nada en el básquetbol está de cabeza, dice. Y entonces yendo a la universidad pues me contaron el área de tiro con arco y dijo, yo quiero hacer eso. Le costó mucho dinero a mi papá el primer arco recurvo que me compró, pero aquí estamos. Fabuloso, ¿no? Desde ahí el problema del básquetbol, ¿no? Buena inversión. Oye Arturo, fíjate, y después te fuiste a Brasil. ¿En qué año fuiste a Brasil? Primero a Brasil y luego a Sao Paulo y después... Después a Italia, a Rieti. Primero en Brasil estuve con Sirio en el 73. ¿Cuántos años, cuántas temporadas jugaste en Brasil? Fíjate que nada más estuve un año porque yo tenía, no sé, la ilusión de jugar en Europa. Y ahora te digo con toda sinceridad, Mina, que me duele muchísimo haber dejado a Sirio. Un equipo muy competitivo, un equipo a nivel mundial tremendo. En el equipo teníamos campeones mundiales como Ubiratán, como Zúcar, como Mosquito. Ellos tres fueron campeones mundiales en 1963 en Río de Janeiro. Y todos los demás, Dodi, Dodi, Robertao, Marquinhos, Helio, todos ellos, Menón fue equipo ideal del mundo en 1967 en Uruguay. Menón quedó en los primeros 5 del mundo. O sea, era un equipo muy fuerte, muy bueno, de mucha armonía, de mucha convivencia. Pero yo tenía las ganas y la ilusión de irme a Europa. Y pues me fui para allá. Primero tuve oportunidad de irme al Cimental de Milano. Y fue una invitación que no se concretó. Y posteriormente me fui a Brina Rieti, que era un equipo recién ascendido a la Serie A, a la primera división, y era, pues lógicamente no era lo que yo pretendía, ¿verdad? Y ahora con paso del tiempo, el otro día platicaba con Raga, le dije, oye Manuel, fíjate que yo, haciendo un recuento de todo aquello, pues dije, chingón, en este momento ya me duele mucho haber dejado a Sirio. Y el otro día platicaba con Olamir Márquez, que fue el abanderado de Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio. Él fue campeón mundial en 59 y en 63. Y me decía, Guerreiro, dice, no entiendo el por qué te fuiste acá de nosotros, dice. Porque eres un auténtico líder. Yo quiero decirles, amables adultos mayores, que Arturo me regaló su libro, su autobiografía, que la escribió ¿quién? Mario Peña Dodero. Mario Peña, sí. Pero no el abuelo. No el abuelo. Sí, desde luego. Y algo que a mí me impactó mucho, que dice el libro, que Arturo Guerrero era un símil de lo que pelea a México Arturo Guerrero en Sao Paulo, en Brasil. ¿Es cierto eso o era un super ídolo? Era muy querido, la gente se portaba mucho. Se reconocían en la calle. Sí, inclusive pues estuve varias ocasiones con el Scratch, con el equipo de fútbol. Y Jairzinho, Rivelino, Tostao, todo Julio César. Hoy un día te voy a invitar, tráete las fotos del Scratch de Oro, qué fabuloso. ¿Cómo no? Sí, y este espacio de verdad, adultos mayores, vamos a seguir celebrando con los adultos mayores. Sí. Aquí es un ejemplo de que el deporte ha hecho individuos muy sobresalientes, pero sobre todo hombres que tienen un oficio y un beneficio en nuestra comunidad. Sí. Yo quisiera compartirles una experiencia, creo que fue en el 70, que fuimos a la Copa Gobernador del 71. Estado, 71. Y Arturo andaba inspirado, le metió a Yugoslavia 51 puntos y le ganamos a Yugoslavia una semana después de que había sido campeón mundial. 89-83. Exactamente. Entonces fue pues una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, porque llegamos de ahí a Brasil. Esto fue en Río de Janeiro, en el fue en Sao Paulo. En Sao Paulo. En Sao Paulo. Esto fue en Ibirapuera. Y después nos vamos a Argentina, y en el aeropuerto decían, ¿dónde está el fenómeno? Y pues el fenómeno era el canastero, el Mano Santa, el canastero sí. En Bahía Blanca. Una cosa muy importante, no había tiros de 3 puntos. Sí, claro. Entonces el score ese pudo haber sido de 70 puntos con tiros de 3
Qué bárbaro. Oye, Arturo, fíjate que me gustaría que nos hablaras un poquito, ya se nos acabó el tiempo, de la Tota Carvajal, pero hay en el final de ese programa de las leyendas deportivas, cuando Tota cantas al final del programa, sí, una canción. ¿Por qué no la tarareas esa canción? Que porque el dinero, porque amable público, Arturo Guerrero no jugó en Estados Unidos porque era un deporte profesional y era de paga, y entonces si ya no era amateur no podía jugar con la selección, y eso habla de tu identidad, tu amor al verde, blanco y rojo y al águila. ¿Por qué nos cantas esa cancioncita? Yo sé que Iván ya nos está viendo con ojos de... No, Iván, pero estás favor, viendo la historia del básquetbol ya. No, canta medio minutito. Quiero hacer una pequeña alusión a mi querido Tota, que ahorita está un poco malito, anda un poco mal, pero que la gran labor que está haciendo allá con la juventud, alejándola de la drogadicción y del alcoholismo, ¿verdad? Tiene un centro que se llama La Búsqueda, que ya tiene varios años, Toño. Ahorita a sus 88 años, ni un día falta ahí con ellos, ¿verdad? Y estamos ahí apoyándolo con él. Yo cada año le llevo material deportivo, pero tengo una gran amistad con él, porque es un hombre con unos valores tremendos, ¿verdad? Y como él dice, no una Copa del Mundo, sino cinco Copas del Mundo. Y pues cantamos esa canción de gracias, finalizando ese programa de Leyendas del Deporte, sí. ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro, pero todo lo aviento porque quiero morirme como muere mi pueblo. Yo no quiero saber qué se siente tener millones y millones. Si tuviera con qué, compraría para mí otros 2 corazones para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones. Bravo, nos vamos. Mucho mejor que Gael, Muy bien, buenas tardes y buen provecho. Gracias, Jesús. Gracias.